Bueno, ahora vamos a escuchar a un especialista que va a hablar todo esto que estamos contando de Vaca Muerta, bueno, cómo impacta en las cuentas fiscales del Estado, qué ahorro, qué beneficios tiene. Así que ustedes se quedan ahora con Nicolás Gadano. Nicolás Gadano es economista de Empiria Consultores, docente universitario e investigador asociado en el CEPE de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella y autor de varios libros como Historia del Petróleo en Argentina. Nicolás es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Presupuesto de la Nación, jefe de gabinete del Ministerio de Economía y gerente general del Banco Central. Bueno, hace unos días el presidente Milei habló de dos objetivos de su política que comparto, muy importantes. Uno de ellos, bajar las retenciones al agro, estaba en la sociedad rural. Y el otro, que es muy importante y que condicionaba el primero, mantener el equilibrio fiscal, que es la base, el núcleo del programa económico. Y ahí vinculó la cuestión de los derechos de exportación del campo, que se aplican al campo, y dijo, bueno, los vamos a ir bajando en la medida que tengamos los recursos fiscales que van a venir de la expansión de otros sectores y principalmente de la industria del petróleo y del gas. Por eso vamos a dedicar unos minutos a ver cómo en el contexto de expansión de esta industria que tenemos, cómo se reparte lo que habitualmente se llama la renta petrolera, es decir, la parte de la rentabilidad de la industria que se queda en el Estado, que en definitiva es el dueño del recurso que se concesiona a la industria que lo extrae, lo procesa, lo transporta, todo lo que conocemos en el upstream, el midstream y el downstream. El contexto, que ya lo sabemos y ustedes lo escuchan todo el tiempo, es una industria en una expansión inédita que nos ha permitido, lo decía Nico Arceo hace un rato, llegar a máximos históricos en la producción de petróleo y del gas. Acá lo ven en los gráficos. Después de la fuerte caída que tuvimos en ambos hidrocarburos, producto de la declinación de la madurez de los yacimientos convencionales, Vaca Muerta ha permitido no solamente compensar esa caída, sino llegar, más que compensar, de manera tal de llegar a máximos históricos de producción, tanto en petróleo como en gas. En petróleo tenemos por delante hitos inmediatos, superar el 1.000.000 de barriles diarios. Seguramente el año que viene estaremos por primera vez en la historia exportando más petróleo del que consumimos, más petróleo argentino del que consumimos en el mercado interno. Y en el gas, los aumentos de producción van a ir acompañando todos los proyectos que la industria está anunciando, no solamente los de exportación al mercado mundial a través del LNG, sino también aquellos que le dan más valor agregado al gas. Se habló del proyecto de fertilizantes, separación de gases, es decir, generación térmica probablemente también. Es decir, que tenemos por delante un crecimiento muy importante de la producción de petróleo y gas. De hecho, acá tenemos nuestra propia estimación que hacemos en Empiria Consultores para los próximos 10 años y ven cómo vamos creciendo en la producción de petróleo de manera sistemática, en la medida que se va agregando capacidad de procesamiento, de transporte, los oleoductos nuevos, la expansión de los oleoductos existentes, y eso va permitiendo que los programas de inversión, hoy acompañados por el RIGI, de las compañías del upstream, vayan generando aumentos de producción que, salvo que haya un shock muy negativo en los mercados internacionales en cuanto a los precios, podemos estar seguros de que vamos a ir incrementando la producción y superando a otros países y metiéndonos ahí en los rankings de principales países productores del mundo. Y en el caso del gas, ven el gráfico con algo de disrupción porque, como mencionaba antes, ahí sí necesitamos que vayan entrando en producción los proyectos que ya están lanzados, ya están invirtiendo de exportación de gas con plantas de licuefacción, como el de Sauder Energy, como el proyecto de YPF, que es mucho más grande, y que van a ir convirtiendo a la industria del gas, que hoy está prácticamente orientada o centralmente orientada al consumo interno, también, como en el caso del petróleo, a una industria que exporta gran parte de su producción
no solamente a los mercados regionales, sino a los mercados mundiales. El aporte cambiario, se ha hablado mucho de, digamos, cómo se vincula entonces la expansión de esta industria a cuestiones macroeconómicas de la Argentina, a los problemas clásicos de la Argentina, el problema externo, el problema de las cuentas fiscales. En el plano externo también tenemos muchos números que se han mostrado de lo que ha sucedido y de lo que va a pasar, ¿no? De las proyecciones asociadas a este incremento de la producción de oil and gas. A mí me interesa mostrar en este gráfico que el aporte reciente de esta industria a las cuentas externas de la Argentina, el clásico problema del mercado cambiario, el dólar, la devaluación, etc., vean que en los últimos 3 años el aporte ha sido doble. Y si lo comparamos con los últimos 20 años, eso nunca había sucedido. ¿Qué quiero decir con aporte doble? Bueno, es un sector que por un lado está exportando, la balanza comercial es claramente positiva y se va a incrementar en los próximos años, es decir que los dólares comerciales de la industria energética, que tuvo hace poco tiempo un déficit fuerte, ahí lo ven hacia fines del gobierno kirchnerista, ¿no? 2014, 2015, la barra azul, un déficit energético enorme que había revertido para mal los superávits energéticos de principios del siglo. Bueno, eso se ha logrado, gracias a Vaca Muerta, revertir. Pero además, en la barra roja ustedes ven lo que ha sido el aporte de esta industria, ya no en los flujos comerciales, sino en los flujos de inversión extranjera directa, neta, financiamiento neto al sector, utilidades y dividendos. Entonces ahí vemos también un comportamiento heterogéneo. De hecho, en los primeros años del siglo vemos cómo parte del superávit comercial que el propio sector aportaba a las cuentas externas se perdía porque se iba en pago de dividendos o de otros flujos al exterior. Sin duda, en esas primeras barras rojas están, ¿se acuerdan?, los famosos dividendos y utilidades que pagaba YPF año tras año. En los años de la crisis hubo momentos en los que al déficit comercial que tenía el sector se agregaba además giros netos negativos al exterior. Bueno, vemos en los últimos 3 años que el aporte al sector cambiario que está haciendo la industria energética es doblemente positiva. ¿Por qué? Porque aporta los dólares del superávit comercial y también todas esas divisas que están entrando de financiamiento de proyectos, de inversión. Tenemos el caso, por ejemplo, del oleoducto, el VEMOS, que obtuvo un project finance inédito, o por lo menos que hace muchos años no se obtenía en Argentina. Así que, por eso, en las cuentas externas, el aporte que está teniendo la industria de la energía y que va a tener en los próximos años, con todos estos proyectos que están en curso, es sumamente positivo y, sin duda, en estos años es muy importante para explicar la evolución del mercado de cambios y del tipo de cambio que tenemos en el marco macroeconómico. De hecho, acá tenemos las proyecciones, las nuestras, pero todas las proyecciones que estamos viendo dependen, por supuesto, de los supuestos que hagamos, no solamente de la producción futura, sino más que nada de los precios internacionales, que es lo más volátil y es lo que, por momentos como este año, cuando ya somos exportadores, se convierte en un gran beneficio para la Argentina que tengamos precios internacionales mejores del petróleo, básicamente del petróleo y en menor medida del gas, aún con supuestos conservadores de cierta reducción de los niveles actuales de los precios internacionales a los que va a acceder la Argentina en los mercados mundiales de petróleo y gas, tenemos proyecciones de un saldo energético comercial muy robusto, muy firme, hacia los próximos años. Es decir que no hay dudas de que este sector ya se está convirtiendo, ya lo es, en un aportante muy, muy significativo de divisas netas a la economía argentina. Ahora, ¿qué podemos decir de la cuestión fiscal? Bueno, acá hay que tener cuidado porque desde la Constitución de 1994 y ya desde antes
las regalías petroleras, las regalías por la producción de petróleo y gas, que es la parte más importante de cómo el Estado se queda con la porción que le corresponde de la renta que genera la explotación del petróleo y del gas. Las regalías son de las provincias productoras. Con Vaca Muerta todo eso se está concentrando en Neuquén, ahora lo vamos a ver. Entonces, la parte que llega al fisco federal, que es el que cobra todos los derechos de exportación, no solamente al campo, sino a las otras exportaciones que pagan derechos de exportación, bueno, son los impuestos generales, el impuesto a las ganancias, el IVA. Entonces, no es que el grueso de la renta petrolera se concentra en el fisco federal. El grueso de la renta petrolera, como dice la Constitución, se concentra en las provincias, no solamente por los royalties, sino por otros tributos que están bastante asociados a la actividad petrolera. Y en el caso de lo que llega al gobierno federal, bueno, tenemos el RIGI, que un poco apunta a las condiciones futuras tributarias que va a tener la economía argentina. Entonces, hasta algunos de esos impuestos, los derechos de exportación, la alícuota del impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque, tienen un impacto menor en el RIGI. Por lo tanto, esta industria va, como toda industria en crecimiento, va a pagar más impuestos, pero el grueso de ese beneficio lo vamos a tener en la provincia del Neuquén, que es donde se concentra Vaca Muerta, ¿no? Hay producción de vaca muerta de otras provincias, pero el grueso es Neuquén. Vean acá cómo ya para Neuquén, que en el gráfico de la derecha, los ingresos de regalías de Neuquén se han disparado respecto al resto de las provincias, que tienen más bien producción convencional que no está creciendo o incluso está decreciendo, y ya explican el 31% de los ingresos de la provincia, y si agregamos que algunos de los ingresos propios, como ingresos brutos o sellos, también dependen de la actividad petrolera, vemos cómo en Neuquén es donde verdaderamente esta industria está generando una mejora de los ingresos fenomenal. Vean con la proyección de producción que tenemos, particularmente la de Vaca Muerta, la de la provincia del Neuquén, cómo las proyecciones fiscales de la provincia del Neuquén son, ahí sí, son de enorme crecimiento de los recursos, más que nada generados por la producción petrolera. Neuquén va a tener, se van a duplicar los ingresos en términos reales de Neuquén en los próximos años, en apenas 4 o 5 años, y nosotros hemos hecho proyecciones asumiendo que el gasto público en Neuquén se mantiene más o menos constante respecto al Producto Bruto Geográfico de Neuquén, y Neuquén va a mostrar números fiscales sumamente positivos. Por eso es tan importante que Neuquén, que ya tiene una ley en la que parte de los recursos asociados al petróleo, como hacen muchos países petroleros, un ejemplo es Noruega, Neuquén ya tiene una legislación para tratar de armar un fondo anticíclico, un fondo que ahorre parte de esos recursos. Bueno, por circunstancias puntuales ese esquema del fondo anticíclico neuquino está suspendido en su aplicación, pero me parece importante que Neuquén discuta hacia adelante qué va a hacer con todos estos enormes recursos que tiene derivados del boom petrolero y gasífero que tiene y que va a tener a partir de Vaca Muerta. Entonces, ¿qué podemos decir de esta relación entre Vaca Muerta y los recursos fiscales federales? Bueno, Vaca Muerta está aportando y va a seguir aportando enormes beneficios en términos de el crecimiento económico, el empleo en la región y más que nada, como es una industria exportadora, divisas para la economía argentina. Tampoco podemos pedirle a Vaca Muerta que resuelva todos los problemas macroeconómicos de la Argentina, y el impacto fiscal de esta expansión se concentra principalmente en los dueños del recurso y especialmente en Neuquén. Neuquén, de hecho, está en estos días, en estas horas, vamos a ver los resultados de una licitación de áreas nuevas en Neuquén, donde Neuquén aspira a tener rentas, incluso una participación en la renta superior. Ha puesto condiciones de mayores regalías, de participaciones de la empresa estatal, pero es toda una discusión entre la industria y Neuquén en la que el gobierno federal no va a tener recursos adicionales. Entonces,
los recursos que va a obtener el gobierno federal de la expansión de Vaca Muerta son muy importantes, de hecho van a todo el país, son los impuestos generales coparticipables, ganancias, IVA y también un dato que no mencioné, que bueno, que el Estado federal es el dueño del 51% de YPF. Hemos visto hace poquito los resultados de YPF, también récord histórico por lo positivos. Eventualmente, cuando YPF reparta dividendos y lo hace, el Estado se quedará con el 51% de esas utilidades. Pero, en definitiva, no podemos pedirle a Vaca Muerta, insisto, que resuelva todos los problemas. La secuencia de reducción de impuestos distorsivos, en particular de los del campo y de otros, dependerá de que podamos ir consolidando un aumento de la recaudación. La industria de oil and gas va a aportar, pero necesitamos que toda la economía crezca, que la administración tributaria mejore para que esa mejora de impuestos, no solamente de los que vengan de oil and gas, permita avanzar en los objetivos de eliminar definitivamente los impuestos distorsivos que hoy pesan sobre otros sectores de la economía. Muchas gracias. El sector energético generó un superávit comercial de casi $6.000 millones durante el primer semestre de 2026. Y tiempo de hablar de expansión, infraestructura y planificación, justamente las claves del desarrollo, porque hay muchísimas inversiones por parte de las compañías, pero todo eso implica un efecto derrame que genera oportunidades de negocio en otros sectores.